Antes de que existiera el tiempo, el espacio o la materia, había un silencio tan profundo que ni siquiera el concepto de existencia podía rozarlo. Sin embargo, en medio de esa nada absoluta, surge una pregunta que ha desconcertado a filósofos, científicos y teólogos por milenios. ¿Quién era Dios antes de la creación? No hablamos del Dios conocido por sus actos en la historia o su imagen moldeada por culturas y religiones. Nos referimos al misterio primigenio, a ese origen insondable donde no hay principio ni fin. La idea misma desafía nuestra comprensión, porque intenta penetrar un velo que parece impenetrable. Es como buscar una luz dentro de la oscuridad más absoluta. Este enigma no solo cuestiona qué fue creado primero, sino también quién o qué estaba allí antes, incluso del primer instante del universo. En las antiguas tradiciones, se habla de un vacío infinito y eterno, donde residía una presencia invisible pero omnipotente. Sin embargo, esta presencia no siempre fue entendida como un ser con forma o características humanas. Más bien, se describe como una esencia pura e inmutable que trasciende toda lógica humana. El problema radica en que nuestra mente está programada para comprender causalidades lineales. Algo debe venir antes para dar origen a otra cosa. Pero cuando intentamos aplicar esta lógica al concepto divino, previo a todo lo demás, nos topamos con paradojas imposibles de resolver. ¿Puede realmente existir alguien sin tiempo ni espacio? ¿Qué significa existir cuando estas dimensiones aún no han nacido? Algunos relatos antiguos sugieren que Dios mismo emergió desde un abismo primordial llamado el no ser, mientras otros sostienen que Dios siempre ha sido una entidad eterna e infinita, fuera y dentro de todo simultáneamente. Esta dualidad entre eternidad y nacimiento crea tensiones profundas porque implica concebir realidades más allá del entendimiento humano cotidiano. Incluso los grandes pensadores han tratado este tema con reverencia y asombro. Aristóteles habló sobre el motor inmóvil, causa primera sin causa propia. Santo Tomás afirmó la necesidad lógica de un ser supremo necesario para explicar todo lo demás. Mientras tanto, místicos relatan experiencias trascendentales donde percibieron fragmentos fugaces del misterio divino original. La ciencia moderna aporta nuevas perspectivas fascinantes. Teorías cosmológicas exploran estados previos al Big Bang, universos paralelos e infinitas posibilidades cuánticas, donde las leyes físicas tal vez sean diferentes o inexistentes. Estos descubrimientos invitan a preguntarnos si ese antes podría estar ligado a dimensiones desconocidas o realidades invisibles para nuestros sentidos limitados. En definitiva, indagar sobre quién era Dios antes de cualquier creación es adentrarse en territorios donde filosofía, espiritualidad y ciencia convergen en busca de respuestas profundas sobre nuestro propio origen y propósito. Cada intento por desvelar este misterio revela capas ocultas debajo de otras capas aún más complejas. Cada respuesta genera nuevas preguntas infinitas, envueltas en símbolos ancestrales y conceptos modernos difíciles de formular completamente con palabras humanas ordinarias. Así comienza este viaje hacia el corazón oscuro del cosmos mismo, la búsqueda incansable por entender aquello que existió cuando nada existía todavía. Desde donde proviene toda vida y significado posible, comienza este viaje hacia el corazón oscuro del cosmos mismo, la búsqueda incansable por entender aquello que existió cuando nada existía todavía, desde donde proviene toda vida y significado posible. Antes de la creación, antes de que el tiempo se desplegara como una cinta infinita, surge una pregunta que ha fascinado a filósofos, teólogos y científicos.
¿Quién era Dios antes de la creación? Esta interrogante no es simplemente un juego mental. Desafía nuestra comprensión misma del ser y del origen. En muchas tradiciones antiguas, Dios es concebido como eterno e inmutable, un ente sin principio ni fin, fuera del tiempo y espacio. Pero, ¿qué significa realmente esta eternidad? Tomemos por ejemplo la cosmovisión judeocristiana, donde Dios existe en un estado absoluto de perfección. No está sujeto al cambio ni a la causalidad porque Él es la causa primera, el motor inmóvil descrito por Aristóteles. Sin embargo, esta idea también trae consigo una paradoja. Si Dios siempre ha existido sin ningún evento anterior a Él mismo, entonces su existencia desafía las leyes naturales que conocemos. Para explorar esto más a fondo, podemos mirar otras culturas que plantean conceptos similares, pero con matices distintos. En el hinduismo, por ejemplo, Brahman representa esa realidad suprema e infinita. Un océano vasto de conciencia pura donde todo nace y regresa en ciclos eternos. Allí no hay inicio ni final, solo transformaciones constantes dentro de una totalidad inmutable. Este enfoque resuena con ciertos modelos modernos en física teórica que sugieren universos cíclicos o estados previos al Big Bang, donde no había tiempo como lo entendemos hoy. Historias antiguas también reflejan esta fascinación con lo preexistente a todo. El mito egipcio del dios Atum habla de cómo emergió del caos primordial para generar orden, pero ese caos ya era algo presente, cuestionando qué hubo antes incluso de ese principio divino. Aquí se abre un espacio para preguntarnos si antes tiene sentido cuando hablamos de una entidad fuera del tiempo. En términos filosóficos contemporáneos, algunos argumentan que preguntar quién era Dios antes de crear es intentar aplicar categorías temporales humanas a algo trascendente. La noción tradicional sostiene que Dios trasciende el tiempo mismo. No experimenta pasado ni futuro, sino solo un eterno presente. Esta perspectiva obliga a replantear nuestra intuición sobre existencia y causalidad. Quizás el origen divino no puede ser comprendido mediante lógica lineal o temporal convencional, porque pertenece a otra dimensión ontológica. Así pues, adentrarse en este misterio nos invita a confrontar límites profundos, tanto intelectuales como espirituales, explorando ideas tan vastas como insondables acerca del principio último detrás de toda realidad, conocida o desconocida hasta ahora. Explorar el misterio del origen de Dios implica adentrarse en territorios donde la lógica humana tropieza con sus propios límites. Cuando nos preguntamos quién era Dios antes de la creación, entramos en un espacio donde las categorías temporales y espaciales pierden sentido. En muchas tradiciones filosóficas y teológicas, Dios se define como eterno e infinito, lo que significa que no comenzó a existir ni tiene un antes propiamente dicho. Sin embargo, esta idea desafía nuestra comprensión cotidiana de causa y efecto. Por ejemplo, en la cosmología clásica griega, el concepto del primer motor inmóvil propuesto por Aristóteles apunta a una causa primera sin causa previa, una entidad que existe fuera del tiempo y del cambio. Esta noción se refleja también en el pensamiento cristiano medieval con Santo Tomás de Aquino, quien argumentaba que Dios es el ser necesario, aquel cuya existencia no depende de nada más. ¿Pero qué significa esto realmente? Si todo lo que conocemos está condicionado por causas anteriores o posteriores, Dios se presenta como una excepción radical al orden natural conocido. Para muchos místicos sufíes o hinduistas, esta realidad suprema trasciende incluso las ideas dualistas de existencia y no existencia.
Hablan de un estado absoluto donde luz y oscuridad coexisten indistintamente, una unidad primordial sin diferenciación alguna. Algunas historias antiguas intentan ilustrar esta paradoja mediante analogías. En la tradición hindú está la imagen del océano antes de manifestarse como olas. Aunque las olas parecen surgir continuamente y desaparecer, el agua misma permanece constante e inmutable. De manera similar podría concebirse a Dios como esa sustancia eterna, desde la cual emanó toda creación, pero sin experimentar ningún cambio interno ni temporalidad. En tiempos modernos científicos, como Stephen Hawking, han planteado preguntas sobre si el universo tuvo un inicio absoluto o si existió siempre bajo diferentes formas. Aunque su enfoque es estrictamente físico y matemático, abre puertas para reflexiones filosóficas profundas acerca del mismo concepto divino. Este entrelazamiento entre ciencia y espiritualidad resalta cómo buscar respuestas sobre el origen último puede conducirnos tanto hacia ecuaciones cuánticas complejas como hacia meditaciones silenciosas trascendentales. El desafío consiste entonces en aceptar que algunas realidades quizá escapen totalmente a nuestro entendimiento racional tradicional. Mientras seguimos explorando teorías cosmológicas diversas, como universos múltiples o ciclos infinitos, también mantenemos viva la pregunta esencial: ¿qué clase de entidad puede ser responsable de algo tan vasto? La búsqueda revela más sobre nuestras propias limitaciones cognitivas que sobre cualquier verdad absoluta revelada. Así pues, confrontar estos límites profundos invita a reconocer humildemente lo insondable detrás del principio primero. Entender que quizás ese misterio solo pueda experimentarse directamente mediante estados espirituales, transformadores o intuiciones profundas mucho más allá del lenguaje común. Y mientras persiste ese silencio cósmico alrededor del antes, nos queda continuar explorando juntas esos espacios misteriosos donde razón e intuición convergen para sostener preguntas eternas sobre nuestra existencia misma. Ese silencio cósmico que envuelve el antes abre una puerta hacia lo desconocido, un terreno donde la razón tropieza y la intuición toma las riendas. Preguntarnos quién era Dios antes de la creación nos lleva a un laberinto sin salidas claras, pero lleno de fascinación y misterio. No se trata solo de una cuestión teológica o filosófica. Es una invitación a explorar los límites del pensamiento humano y nuestra relación con el infinito. En muchas tradiciones antiguas, Dios no es simplemente un ser entre otros. Es el origen mismo del ser, el fundamento eterno que trasciende tiempo y espacio. Por ejemplo, en la mitología hindú, Brahman representa esa realidad absoluta e inmutable que existe más allá de toda manifestación. No tiene principio ni fin, ni siquiera una definición precisa, porque está fuera del alcance del entendimiento común. Esta idea desafía nuestra lógica cotidiana, porque implica que Dios siempre ha sido y será, sin necesidad de creación ni transformación. De manera similar, en la filosofía griega antigua, Platón hablaba del mundo de las ideas perfectas como realidades eternas e inmutables. Aunque no directamente sobre Dios antes del universo, esta noción sugiere que ciertos principios existían independientemente del mundo físico. Luego San Agustín abordó este enigma desde otro ángulo. Para él, Dios estaba más allá del tiempo mismo. No había un antes para él porque el tiempo comenzó con la creación. Esto significa que intentar aplicar conceptos temporales humanos al divino puede ser inútil o engañoso. Esta perspectiva también aparece en relatos místicos, donde se describe a Dios como vacío primordial o conciencia pura antes de cualquier acto creativo.
En algunas experiencias espirituales profundas se habla de sentir esa presencia infinita como silencio absoluto lleno a la vez de potencialidad máxima. Algo así como estar sumergidos en un océano, sin orillas, donde todo es posible, pero nada aún existe materialmente. Lo interesante es cómo estas ideas resuenan hoy con ciertos descubrimientos científicos sobre el universo temprano. Justo antes del Big Bang, parece haber habido un estado indefinible donde las leyes físicas, tal como las conocemos, perdieron sentido. Algunos físicos hablan incluso sobre realidades multidimensionales o campos cuánticos eternos que podrían explicar ese antes sin caer en contradicciones lógicas estrictas. Así pues, preguntarse quién era Dios antes de crear no solo expande nuestro horizonte espiritual, sino también invita a integrar saberes antiguos con nuevas formas de entender el cosmos. Nos recuerda que hay misterios fundamentales, quizá destinados a permanecer intactos, para mantener viva esa chispa humana tan esencial, la capacidad infinita para asombrarnos frente al misterio supremo que nos dio origen y propósito. Al final, ese misterio que rodea el origen de Dios no es solo una cuestión teórica o un enigma para resolver. Es un reflejo profundo de nuestra propia búsqueda interior. La idea de un ser eterno sin comienzo ni fin nos enfrenta a límites que la razón humana apenas puede rozar, y sin embargo, esa incapacidad no debería frustrarnos sino inspirarnos. Porque en ese espacio donde la mente se encuentra con lo incomprensible, nace precisamente la esencia del asombro y la humildad. Reconocer que hay realidades más allá de nuestro entendimiento nos conecta con algo mucho más grande que nosotros mismos. Esa conexión, sutil pero poderosa, es quizás el verdadero propósito detrás de todas las preguntas sobre el origen divino, mantener viva esa chispa esencial que nos hace humanos, esa capacidad infinita para maravillarnos ante lo desconocido. Cuando contemplamos quién era Dios antes de la creación, descubrimos que tal vez no haya una respuesta definitiva o concreta. Eso mismo abre puertas a múltiples interpretaciones y experiencias espirituales profundas. La ausencia de una respuesta clara no significa vacío o negación, sino un terreno fértil donde florecen diferentes caminos hacia lo sagrado. En ese sentido, cada tradición religiosa y filosófica ha tratado de dar forma a esta idea desde perspectivas diversas, pero igualmente valiosas. Este mosaico enriquecido evidencia cómo el misterio no divide sino une en una búsqueda común. Así comprendemos que cuestionar y reflexionar sobre esos orígenes es parte intrínseca del viaje humano hacia la trascendencia. Quizás entonces el verdadero significado reside menos en encontrar quién era Dios antes del inicio absoluto y más en entender qué implica para nosotros esa pregunta misma. Nos invita a vivir con conciencia plena del asombro frente al misterio perpetuo. Nos conduce a valorar cada instante como manifestación única dentro de un universo vasto e insondable. Nos recuerda también que la certeza absoluta quizá esté reservada para aquello inaccesible al pensamiento racional, pero accesible al corazón abierto. Y desde ahí podemos cultivar respeto por lo inexplicable y aceptar nuestra limitada comprensión sin perder nunca la curiosidad ni el deseo sincero por profundizar. Por eso conservar intactos esos fundamentos esenciales, la admiración genuina ante lo sublime, se convierte en tarea vital para sostener nuestra humanidad auténtica dentro del constante flujo del tiempo y los cambios inevitables. Al honrar esa capacidad infinita para maravillarnos, conservamos vivo ese fuego interior, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros del alma humana.
Reconocer que hay misterios eternos, cuyo principio escapa a toda definición lógica, nos invita finalmente a abrazar tanto nuestras preguntas como nuestras respuestas provisionales con humildad serena. Así hacemos posible seguir caminando juntos hacia horizontes, siempre nuevos aunque velados por incertidumbre. Es precisamente allí donde radica quizás el regalo mayor: aprender a convivir con lo inexplicable sin renunciar jamás al anhelo profundo por comprendernos mejor a nosotros mismos y al cosmos infinito donde habitamos. Porque en esa convivencia entre duda e inspiración hallamos significado auténtico y perenne para nuestra existencia fugaz, pero llena de esperanza vibrante.